El disertante es Alberto Crañás, ingeniero agrónomo, consultor de empresas agropecuarias en Argentina y Latinoamérica, ex coordinador de programas nacional de alfalfa del INTA, ex jefe de producción animal del INTA Marco Juárez, ex gerente de servicios agronómicos de DECALB y del equipo técnico de Monsanto, actualmente consultor externo de Adsur Semillas. Bueno, el tema que le hemos solicitado es una puesta al día en sorgos que se renuevan y compiten. Todo un mundo de novedades que no se le ha prestado probablemente debida atención. Producción, procesamiento, utilización en raciones y también un tema que se ha hablado en los últimos tiempos bastante, su papel en la rotación de cultivos. Ahora que hasta la gente del INTA está recomendando una imprescindible rotación con pasturas. Este es un nuevo giro de razonamiento que antes existía hasta la década del 50 posiblemente, como religión, ¿no? Hasta los 80. Bueno, y ahora parece que está de vuelta el concepto. Alberto se lo va a poder explicar muy bien porque lo vivió. Así que los dejo con él y después vamos a tener un tiempo de preguntas solamente dirigidas al autor. Así que, adelante, Alberto. Estoy negociando cuánto tiempo tengo, disculpe. 55, cerramos. Me quiere cerrar en 55, pero el título lo puso él, no es culpa mía el título. O sea que yo tengo que hablar de forrajero, tengo que hablar de silero, de granífero, de azucarados, de rotaciones. ¿Querés el inalámbrico para moverte mejor? Bueno, está bien. Voy a tratar de hacerlo en 55 minutos, con lo cual voy a andar bastante rápido. No quiero empezar esta charla sin contar un poco la historia del sorgo híbrido en la Argentina. El sorgo fue el resultado esperanzador de un señor que lo importó viniendo de una gran frustración. Había sido el introductor del cultivo de soja en la Argentina, ya que se habló tanto de soja hoy. Se trata del ingeniero Ramón Agrasar, que introduce la soja en Argentina en el año 1952, y un brillante ministro de Agricultura que le dice que ese yuyo nunca va a ser un cultivo. A ese señor le tocó volver a ser ministro de Agricultura en el año 74 y se encontró con el cultivo de soja, pero Ramón se había quebrado con el cultivo de soja que no le dejaron llevar adelante, e introdujo los híbridos de sorgo a partir de los hechos en Estados Unidos sucedidos en 1958, que es cuando se crean los híbridos de sorgo allí, se introducen en Argentina en 1959 y 2 años después empieza el cultivo de sorgo en Argentina. Así que dicho esto, voy a pasar un poco rápido. Al poco de andar, Ramón Agrasar se encuentra con un compañero, Antonio Calvelo, otro ingeniero agrónomo, que libera al mercado NK300, un sorgo que hizo mucha carrera e historia en la República Argentina y que fue desplazado del mercado posteriormente por otro sorgo de Ramón que se llamó DK48. Independientemente de eso, claro, ahora sí, independientemente de eso, rápidamente sucede un hecho que genera discusión, que es el hecho de que los sorgos tienen que tener o no tener tanino. ¿Cuál es la cuestión? Esa discusión que se inició en la década del 50 aún continúa vigente, yo no lo puedo creer. Ya vamos a ver por qué. Si yo uso como pradera base verdeos de invierno y alfalfa, que son las praderas más extendidas de Argentina, la suplementación con energía la puede proveer la planta de sorgo. Sobre todo en este periodo en donde la agricultura ha ido desplazando. Yo, cuando Carlos dijo que hasta el 80 se mantenía la rotación con pasturas,
Yo recuerdo que acá en esta ciudad, en el Teatro El Círculo, en el año 1984 hicimos un congreso, el futuro de la ganadería en áreas agrícolas, se llamó ese congreso, lo hicimos con la Sociedad Argentina de Producción Animal y auspiciado por Sancor. Sancor estaba aterrorizado de que la soja desplazara los tambos de su región, con lo cual las plantas hubieran quedado desubicadas. Y nosotros veíamos que la rotación agrícola-ganadera era la que iba a mantener la fertilidad de los suelos. La realidad nos llevó por delante, la soja hoy invadió toda la región, pero la ganadería se desplazó a zonas semiáridas. En esas zonas semiáridas, el sorgo es un capturador eficiente de energía en condiciones demasiado adversas para muchos otros cultivos. Puede prosperar y producir en condiciones de baja humedad y bajo nivel de fertilidad y responder muy bien en las mejores condiciones de manejo. Tiene una enorme diversidad genética, puedo hablar de 6 sorgos prácticamente, de 2 forrajeros, BMR y convencionales, un azucarado para diferir, puedo hablar de sorgos doble propósito, de sorgos graníferos, es decir, la diversidad genética nos permite ampliar enormemente la base de utilización de este cultivo. Tiene menos costo de producción que el maíz por tonelada de grano y por estas razones es una garantía para la ganadería. El sistema radicular es denso y prolífico, capaz de extraer agua a profundidad en el perfil del suelo, aún después que el cultivo llega a madurez fisiológica. Es decir, yo muchas veces cosecho sorgo y la planta sigue verde, sobre todo norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, Paraguay, Brasil, Bolivia. La planta sigue viva después de la cosecha. Esas raíces siguen trabajando en el suelo, siguen preparando cama de siembra para los cultivos rotación. Puede mantener los estomas abiertos a bajos niveles de potencial agua, con lo cual, si los estomas están abiertos, está haciendo fotosíntesis, sigue haciendo fotosíntesis, es decir, sigue fijando energía a bajos niveles de potencial agua, y tiene capacidad para demorar el desarrollo reproductivo, cosa que nos pasa en otros cultivos como el maíz, donde 15 días de estrés hídrico en el periodo de prefloración prácticamente arruinan la cosecha. Para ahorrar tiempo, esta es una planta de sorgo que está creciendo dentro de una cámara de cría y este es el estado de desarrollo que tiene la raíz cuando el cultivo tiene 2 hojas. Esta es la misma planta en otra foto. La cámara tiene 50 centímetros de ancho por 60 de profundidad, cuando el sorgo tiene 3 hojas, cuando el sorgo tiene 6 hojas y está empezando a diferenciar los órganos reproductivos, ya las raíces invaden toda la cámara. Pónganlo en un cultivo sembrado a 35 entre hileras, o a 42 entre hileras, o a 52 entre hileras, y tienen un verdadero subsolador de los horizontes endurecidos del subsuelo que ocurren en la siembra directa, imprescindible para la rotación de cultivos. Requerimientos de agua. Este es un trabajo hecho en un desierto, en la Universidad de Lleida, en España, y es un trabajo de tesis, son 2 años, 95 y 96, en una zona donde prácticamente no llueve, se aplicaron 6 tratamientos de riego y lluvia, ¿no? Esto es, riego más lluvia, los milímetros aplicados, maíz y sorgo. 577, 514, 454, 376, 296, 234. ¿Qué pasó con el maíz? 79.000 espigas por hectárea, 213 panojas por hectárea el sorgo, 213.000 panojas por hectárea el sorgo. El maíz, número de granos por espiga, 472 granos. 1.543 granos en la panoja de sorgo, en cada una de las 213.000 panojas. El peso de mil en maíz, 2,91, el peso de mil en sorgo, 26 gramos. Rendimiento del maíz, 10.800 kilos, rendimiento del sorgo, 8.500. Bajamos 60 milímetros de agua, 76.000 espigas en maíz, 205.000 panojas en sorgo, 406 el peso de granos en la espiga de maíz, 1.485 en sorgo, rendimiento 8.700 contra 7.400, 454 milímetros,
rendimiento 4.700 kilos contra 6.200. Entonces, a partir de aquí, está el balance a favor del sorgo. ¿Está claro? Estos son datos del programa Hechos de DECAL. Yo fui gerente de desarrollo de DECAL desde el año 89 hasta el año 99. Así que tomamos los rendimientos de 2.000 kilos por hectárea, los obteníamos con 254 milímetros de lluvia, sembrando a 70 centímetros entre hileras, con 45.000 plantas, con 2,7 kilos. Esto es Fría, Santiago del Estero, para que ustedes tengan una idea. 3.700 kilos con 330 milímetros, 5.100 kilos con 400 milímetros, 7.200 con 500, y así siguiendo 8.000 con 600. Bueno. Las ventajas del sorgo. Efectos sobre los cultivos de invierno. Este es un ensayo que está vigente, que sigue siendo conducido, es del año 1975. Es una rotación maíz-maíz, siembra directa desde 1975 a la fecha. Al principio fue labranza convencional, después labranza bajo cubierta, y en siembra directa está prácticamente desde el año 75 esto. Esto está en Marco Juárez, en la estación experimental del INTA, y es un trabajo conducido por estos autores. Maíz-maíz, monocultivo de sorgo, sorgo-sorgo, soja-soja, girasol-girasol, trigo-trigo, maíz-soja, sorgo-soja, girasol-soja, trigo-soja, trigo-soja, maíz, trigo-soja-soja. Las fertilizaciones que recibieron estos tratamientos, 40 kilos, 80 kilos y 96 kilos de N, 10 kilos de fósforo, 12 kilos de fósforo y 10 kilos de fósforo, 32 de azufre, 28 de azufre, 26 de azufre, son fertilizaciones usadas para soja, maíz y trigo. Esta es la fertilización que se usó. No se usó para sorgo. Bien, ¿qué pasó? Soja, fertilizada y sin fertilizar. Yo tomé del año 99 al año 2004, 5 años. ¿Por qué? Porque se usó la misma variedad. Sojas RR, las primeras RR, se usó la misma variedad durante esos 5 años. Sin fertilizar, soja sobre soja rindió 3.310 kilos. Es decir, la soja de primera sobre la soja del año anterior, promedio 3.310 kilos. Fertilizada. Sin fertilizar, 3.300 kilos, no hay diferencia. Trigo, soja. Esta soja, 3.117, 3.148, no hay diferencia significativa. Soja sobre maíz, fertilizada 3.500 kilos, sin fertilizar 3.500 kilos. Es decir, 3.500 kilos comparado con soja sobre soja, son dos quintales más que rinde cuando entra el maíz en la rotación. Soja sobre girasol, 3.400, 3.600, acá hay 3 quintales más que en esta opción. Y soja sobre sorgo, 3.900, 3.600, después promedio de 5 años, ¿no? Ustedes tienen acá 6 quintales de diferencia. Este es el efecto raíces del sorgo en un suelo en rotación con soja. Bien, efecto de la densidad de siembra y de la distancia entre hileras sobre el rendimiento. 2 híbridos, un híbrido precoz y un ciclo intermedio. Sembrado a 13 semillas por metro, 16 semillas por metro de surco es esto, ¿no? 13 semillas por metro de surco, 16 semillas o 19 semillas por metro de surco. Esto sí está a 70, pero si está a 35 son 6 semillas y media por metro de surco para que den los 13, ¿sí? Es decir, a 70 y líneas angostas, a 70 y líneas angostas, a 70 y líneas angostas, y lo mismo para este. Fíjense en que un híbrido precoz, el mayor rendimiento lo obtiene con 265.000 plantas por hectárea sembradas a 35, es decir, con 9 semillas y media por metro a 35, que es lo mismo que 19 semillas a 70. 7.900 contra 8.500. La cantidad de semillas es la misma, la arquitectura del cultivo es diferente. Hay mayor captura de energía, de radiación solar, en el cultivo en líneas estrechas. Con un híbrido de ciclo intermedio, los híbridos de ciclo intermedio son más macolladores que los híbridos precoces. Debiera establecerse este mismo patrón, pero en un nivel
menor de plantas por hectárea. Las mismas densidades, 13, 16 y 19, 6,5 a 35, 8 a 35 y 9,5. El rendimiento más alto se logra con 8 plantas a 35 centímetros entre hileras, 8 plantas por metro, que da 215.000 plantas contra 265, es decir, 50.000 plantas menos que en el híbrido precoz, el rendimiento más alto. Acá hay otro dato de rendimiento alto, pero no tiene diferencia significativa con este. Así que el que tomo es este. Control de maleza siempre es un dolor de cabeza en el sorgo porque no tiene la alternativa glifosato o no tiene la alternativa RR, de manera de que mucho del control de maleza se hace en el barbecho de presiembra, donde podemos usar glifosato más atracina, en presiembra temprana incluso, glifosato más Lontrel, glifosato más Estarane, y posemergencia, atracina más acetoclor, más Lontrel. Digo esto porque hay mucha gente que se ha olvidado del cultivo de sorgo. Antes el sorgo ocupaba 4 millones de hectáreas y ahora tiene 1.200.000, ¿no? Entonces hay mucha gente joven que prácticamente nunca ha conducido un cultivo de sorgo. Esto está todo en el manual que les ha entregado Carlos, así que los datos los tienen allí. El recurso más escaso es el agua. Mejorar la eficiencia de uso es una obligación para nosotros. Y este ensayo es muy orientativo en ese sentido. Esto es Rafaela, promedio 1930-2007, son las lluvias registradas por INTA Rafaela durante todos estos años. Lo que está en celeste son las lluvias promedio, las barras azules son las lluvias del año 2008-2009. Fue un año, fíjense, en diciembre, enero, de mucha sequía, 16 milímetros en enero, 22 milímetros en febrero, venía de muy pocas lluvias en el fin del invierno, con algunas lluvias importantes en septiembre y octubre, 125 milímetros. ¿Qué hubiera pasado si acá Hugo Fontaneto, en vez de sembrar sorgo, hubiera sembrado maíz? ¿Qué le hubiera ocurrido al maíz en este periodo? Seguramente hubiera abortado la polinización, hubiera dispuesto del polen antes de que las flores femeninas estuvieran dispuestas a recibirlo y el cultivo de maíz no hubiera rendido nada. Hugo sembró sorgo. Tenía en el perfil del suelo acumulado en el momento de la siembra 136 milímetros hasta el 1,60 m de profundidad. En todos estos estratos del suelo se habían acumulado 136 milímetros. Sembró sorgo sin nitrógeno y sin azufre, tuvo un rendimiento de 5.939 kilos. Con 10 kilos de azufre el rendimiento subió a 6.100, pero no hay diferencia significativa. Con 20 kilos de azufre no hay diferencia significativa. Agrega 40 kilos de nitrógeno y 0 de fósforo, salta la respuesta a nitrógeno de 5.900 a 7.100. Nitrógeno 40, azufre 20, y bueno, y así llega nitrógeno 120, azufre 20, con 9.200 kilos. Hizo 9.200 kilos con los mismos milímetros que acá hizo 5.900. Quizás la ecuación económica esté por aquí, pero no hay duda que si no hay fertilidad no hay rendimiento. No hay eficiencia en el uso del agua. El cultivo responde muy bien, también como cualquier otro cultivo, a la eficiencia en el uso del agua cuando en el suelo tiene nitrógeno y azufre y fósforo disponible. Tengo que hablar de forrajeros convencionales y BMR, tengo que hablar de graníferos, tengo que hablar de sileros, de azucarados y de fotosensitivos. Voy a ir rápido. Forrajeros BMR, son 2 años de ensayo, de 2010, 2011, 2011, 2012. Esto fue conducido en la chacra experimental Carué. El autor de este trabajo es el ingeniero Andrés y el ingeniero Melín, Ariel Melín, 2 referentes del cultivo. Este es el peso vivo inicial de novillos sometidos a pastoreo de un híbrido convencional y su versión BMR, es decir, es el mismo híbrido convencional y BMR. Peso final, año 2010-2011, 372 kilos, 361. Igual carga, igual periodo de pastoreo, igual superficie de pastoreo.
todos hubieran esperado que el BMR produjera más, sin embargo, produjo más el convencional. Segundo año, peso inicial 363 kilos y 370 en el BMR, la tropa de novillos que ingresaron. Peso final 435, 430. Ganancias de peso, 85 kilos contra 75, estos son individuales, 71 contra 59. Conclusión de los autores, dice que el sorgo forrajero BMR presentó mayor aprovechamiento de forraje frente al sorgo no BMR, pero este mayor aprovechamiento no alcanzó para producir más kilos de carne. La razón es que los BMR producen menos materia seca que los sorgos convencionales. Y lo que llena el rumen es materia seca, no agua. Si hay menos materia seca, hay más agua metabólica dando vuelta en el rumen que limita el consumo. Lo comen más abajo, lo arrasan hasta el piso, porque hay más agua. Alguien dijo hoy que el agua se ubica en la parte baja de los tallos, y es así. En los BMR hay más agua, por eso se quiebran más fácil, hay más agua que en los no BMR, y eso conspira contra el llenado del rumen con materia seca. Altura de pastoreo y respuesta. Si pastoreo a 60 centímetros de altura o pastoreo a 100 centímetros de altura, puedo hacer 5 pastoreos entrando a 60 centímetros de altura, y esto es en el Tarahui, a la altura de Viboratá, sobre la Ruta 2 en la provincia de Buenos Aires. Puedo hacer 5 pastoreos sobre el sorgo forrajero contra 3 que puedo hacer si entro a comerlos al metro de altura. Los días de pastoreo, entrando a 60 centímetros de altura, y a veces entro antes, llego a entrar cuando están con 4 o 5 hojas. Porque de esa manera me escapo de la acción de los genes que pueden disparar factores cianogenéticos. Generalmente cuando uno inicia un pastoreo temprano, muy temprano en sorgo forrajero, con 4 o 5 hojas del sorgo, el suelo tiene un buen contenido de humedad. O sea, la planta no está estresada porque viene de un barbecho, tiene agua en el suelo, y los genes que disparan el efecto cianogenético generalmente se expresan después de un estrés hídrico. Entonces, pastoreándolos temprano, logro un mejor macollaje y escapo de la posibilidad de un estrés por hídrico y consecuente de toxicidad, ¿no? Bueno, entrando a 60 centímetros logro una producción de carne de 597 kilos en el periodo de pastoreo, con una ganancia de peso vivo diaria de 888 gramos. Entrando a 1 metro de altura, logro 3 pastoreos, 91 días de pastoreo, con una ganancia de 718 gramos contra 888. Acá tengo mucho más tallo y menos hoja en este tipo de situación contra la cantidad de hoja que tengo en esta otra situación, con lo cual la ganancia de peso vivo por la producción de carne por hectárea de 281 gramos, y la carga tuve que bajarla porque si no se me derrumbaba estos 718 gramos. El sorgo granífero y su impacto en la producción de carne. Primer paso, efecto sobre la ganancia diaria de peso. Estos son ensayos hechos en Intanguil, donde se comparó sorgo húmedo entero conservado con urea, es decir, sin taninos, la urea elimina los taninos, sorgo seco molido con taninos, el mismo híbrido, sin tratar con urea, tiene taninos, y maíz seco partido como suplemento de una dieta de 60% de heno molido de alfalfa y un 40% de estos granos. Acá están los análisis, esto lo tienen todos en la carpeta, así que yo no voy a detenerme demasiado en estos números. Sí me voy a detener en qué pasó con el maíz seco partido con 60% de heno de alfalfa, peso vivo inicial 248 kilos, peso final 342, ganancia de peso vivo 890 gramos. Sorgo húmedo sin tanino con urea entero, 249,325, ganancia diaria 709 gramos, esto es más heno alfalfa siempre, ¿no? Y sorgo seco molido con taninos, 256 pesos el peso inicial, 353 el final, 905 gramos la ganancia diaria.
no hay diferencia significativa entre el sorgo seco molido y el maíz seco partido, 890 contra 905, no da diferencia significativa. Sí hay diferencia en conversión. Fíjense en que la eficiencia de conversión acá es 10,7 kilos de materia seca total contra 10,9 kilos de materia seca total, contra 14,3 en este caso. Es decir, hay que partir el grano. ¿Por qué hay que partir el grano? ¿Los taninos tienen influencia? Sí, los taninos tienen influencia. Los taninos astringen las proteínas en el rumen, las sueltan en el abomaso y las terminan de digerir en el intestino delgado. Es decir, los taninos del sorgo ayudan a que la proteína actúe como bypass, que es un deseo siempre buscado, sobre todo por los productores de leche, porque les permite levantar el nivel de proteína en leche. Silaje, grano húmedo de maíz y sorgo, esto es grano húmedo de maíz y sorgo, como componentes de dieta en engorde a corral. 60% base materia seca de heno de alfalfa, 40% de maíz, 2/3 de maíz, 1/3 de sorgo, 1/3 de maíz, 2/3 de sorgo y solo sorgo. O sea, todas las combinaciones posibles. Bueno, las calidades: peso vivo inicial con maíz 155, peso vivo final 254, ganancia diaria de peso vivo 1,19 kg, eficiencia de conversión, kilo de materia seca por kilo de ganancia de peso vivo 5,69, eficiencia en megacalorías por kilo de peso vivo 14,8 con maíz. 2/3 maíz, 1/3 sorgo, 155, 248, ganancia de peso vivo 1,12, no hay diferencia significativa, 1,220 kg, pero sí hay diferencia en eficiencia de conversión y hay diferencia en la cantidad de calorías consumidas para mantener esta ganancia. 1/3 maíz, 2/3 sorgo, 152 contra 242, 6,42, también acá no hay diferencia significativa en la ganancia de peso, pero se me va la eficiencia de conversión y se me va también la cantidad de megacalorías que necesito para procesar esto. Y solo sorgo, quebrado, 152 contra 252 el peso final, 1,190 kg, la misma ganancia que tuve acá, 5,85 contra 5,69, 15,1 la eficiencia de conversión en megacalorías. Con lo cual está demostrando que el sorgo puede competir de igual a igual estando quebrado con el maíz. Si al maíz grano entero seco le doy valor de consumo 100, el grano quebrado húmedo de maíz 104, 108. Este 4 a 8% que el maíz quebrado húmedo tiene sobre el grano entero seco es consecuencia de que el quebrado húmedo entra ya húmedo al rumen y no hay pérdida de tiempo en que el grano se tenga que hidratar para que las bacterias lo ataquen, para iniciar el proceso de digestión del almidón. Grano seco molido fino tiene un 5% menos que el grano de maíz entero seco, y esto es consecuencia de aparición de acidosis cuando se da una sobrecarga de maíz molido muy fino, porque todo el almidón rápidamente entra en digestión y aumenta la acidosis en el rumen. Sorgo grano entero seco 85, es decir, un 15% menos que el maíz grano entero seco. Sorgo molido seco 97, un 3% menos que el maíz entero seco. Sorgo húmedo aplastado, prácticamente el mismo valor desde el punto de vista del consumo que el grano entero de maíz. Suplementación estratégica de pasturas con grano de sorgo. Esto ya llevado a la práctica en establecimientos extensivos. Estos son desde 1978 a 1996 los datos de las tropas que pasaron por este campo. Este es el establecimiento La Perla, sobre la ruta 35, 10 kilómetros al norte de Huinca-Renancó, sobre la ruta 35. Este establecimiento funcionó durante todos estos años, 1978-1996, con verdeo de invierno en estos meses. Es un establecimiento invernada, verdeo de invierno en estos meses, pasturas base alfalfa de octubre a abril. Y esto es el promedio de ganancia de peso vivo por día de todas las tropas que pasaron de 1978 a 1996, que se llevó el registro de ellas. Nos dio una ganancia diaria promedio sobre solo pasto
de 580 gramos diarios con este esquema. Verdeo de inviernos que variaron de avenas a centenos, mezcla de avenas, centenos y triticales, fueron variantes, y las pasturas base alfalfa que al principio eran mezclas con cebadilla, después se transformaron en alfalfas puras. La ganancia promedio fue de 580 gramos. A partir del año 96 y del 97 en adelante, introducimos el grano de sorgo como suplemento en este periodo donde los verdeos de invierno nos arrojaban muy bajas ganancias diarias de peso, mayo 180 gramos, 230 gramos en junio, 510 en julio. Agregamos 0,5 a 0,7% del peso vivo como grano quebrado de sorgo, y acá tenemos los resultados. Lo que era mayo 180 pasó a ser 420, lo que era 230 junio pasó a ser 680, 510, 650, y abrevio. En este periodo invertimos 240 kilos de sorgo por novillo. En este periodo no usamos suplementación, pero hay un efecto de la suplementación aplicada en este periodo que se ve en este otro. Pasamos a 810 gramos de ganancia diaria contra 580. Es decir, entrábamos con 180 y solo a pasto, después de 360 días, llegábamos a un peso de venta de 360 kilos, con 580 gramos de ganancia diaria. ¿Está? Entrábamos con 180 al ternero y salíamos con 360 al año. Cuando agregamos 0,5% del peso vivo como grano de sorgo, llegamos a terminar las tropas a 420 kilos en 270 días. El tiempo de giro del capital mucho más rápido, mucho más corto, agregando, para esto necesitábamos 240 kilos de grano. 240 kilos de grano hacen una diferencia. Primero, que acortan el ciclo, y segundo, 60 kilos de carne. Si hoy hace el número, 60 kilos de carne a 18 pesos, 240 kilos de sorgo a 970 pesos la tonelada, los números cierran perfectamente. Entonces, acá hay un factor a explotar, que es el aumento de la ganancia de peso vivo suplementando las pasturas con energía. Incrementar la ganancia diaria parece sencillo, sería igualmente sencillo incrementar la carga animal. Este es el segundo paso. Acá ya tengo que usar silaje. Si quiero aumentar carga, tengo que ir al silo. No puedo ir con grano solo. Tengo que ir al silo. Bueno, a ver qué pasa. Esto es un verdeo de avena con 24% de materia seca, 13% de proteína bruta, 40% de fibra detergente neutro, 22% de ácido, 71% de digestibilidad, megacalorías 2,58 y un silo de sorgo granífero, 42% de materia seca, 7,8% de proteína bruta, 50% de fibra detergente neutro, 29% de ácido, 66% de digestibilidad de materia seca y 2,38 megacalorías. Es decir, voy a suplementar un verdeo de mejor calidad con un silo de sorgo de menor calidad. Digestibilidad de la materia seca 66 contra 71. Bien, ¿dónde estará el punto de equilibrio? Entonces, 100% verdeo, sin suplemento de silo. Kilo de materia seca por animal y por día, el consumo fue de 7,46 kilos. 100% de silaje, tratamiento 4, el consumo fue 7,27. Consumo de materia seca 3,26, 3,27 como porcentaje del peso vivo, prácticamente acá no hay diferencia. Consumo en megacalorías, estos consumieron 19, estos consumieron 17. Conversión 6 contra 8,23. Conversión megacalorías por kilo de peso vivo 15 contra 19,6. Bien, 0% de silaje, 100% de verdeo, ganancia diaria de peso vivo, 1 kilo 2,45. Verdeo, más 66% de verdeo más 33% de silaje, 1 kilo 87. 66% de silaje, 33% de verdeo, 993 gramos. 100% de silaje más un concentrado proteico, sin verdeo, 883 gramos. Entonces acá de nuevo tenemos una ecuación. ¿Qué me conviene? Esto con una carga de 3
novillos por hectárea, o esto con una carga de 4,5 novillos por hectárea, o esto con una carga de 6 novillos por hectárea. Porque estos reemplazos con silaje del forraje, de la oferta de forraje de la pastura del verdeo, significan duplicar la carga. Bueno, de eso se trata. ¿Cuándo hago el silo para que yo pueda duplicar la carga? ¿Lo hago acá, lo hago acá o lo hago acá? ¿En qué momento hago el silo de sorgo granífero? El momento más adecuado es en este estado. En este estado ya está en madurez fisiológica. Acá hay aproximadamente 35% de materia seca. En la planta total, ¿no? En este estado. Algunos granos quedan en el interior de la panoja que no están todavía duros, están pastosos y algunos pastosos lechosos. Pero los que están coloreados están en pastoso duro. Entonces ese es el momento en donde, y trabajo en estos ambientes, ¿no? A veces los vecinos piensan que del otro lado del alambrado llueve más. Acá hay durazno blanco, hay junco, hay lo que se le ocurra en este ambiente. Estoy hablando de la cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires. Picamos el sorgo granífero, como ustedes ven, y hacemos lo que mostró el amigo de Brasil hoy, autoconsumos, donde pastoreamos el ryegrass y tienen la fuente de energía en el silaje de grano húmedo de sorgo, de planta entera. Hicimos un ensayo sobre pastura, 5,7 hectáreas, equivalían a 3 hectáreas de pastura más silaje de maíz y 3 hectáreas de pastura más silaje de sorgo. En total, 14 animales en la pastura, 14 animales en la pastura más silaje de maíz y 14 animales en la pastura más silaje de sorgo. La carga en kilo de peso en animales por hectárea, 2,45, 4,66, 4,66. Peso medio de la existencia, 2,39, 2,24, 2,33. La carga en kilos por hectárea, 593, 1.047, 1.095. La ganancia de peso vivo, 948, 913, 923. Producción de carne por hectárea, 260, en 115 días que duró el ensayo, 266 kilos, 483, 488. Producción corregida por la superficie para hacer el silo de maíz y por la superficie para hacer el silo de soja. Acá no, 266, o sea, sigue la misma. Y acá se corrigió por la superficie que usamos de maíz para hacer el silo, 381 kilos, y la superficie que usamos de sorgo para hacer el silo, 436 kilos. Mantuve la ganancia diaria y dupliqué la carga. Para eso sirven los silos. Y estos otros son azucarados, sorgos azucarados, ¿qué son y para qué sirven? Yo los uso para diferir. No los uso para picar y hacer silo. Hay mucha gente que lo usa para picar y hacer silo, pero hoy hay que poner 3, 4 mil pesos por hectárea para ensilar esto. Yo directamente lo cosecho con esto. La cosecha es gratis, lo único que me ocupa 10 meses el suelo. Pues el sorgo, el barbecho lo empiezo en octubre, siembro en noviembre, en abril lo empiezo a pastorear. El pastoreo de estos sorgos es hasta el piso, se lo comen. No asigno más de 10 a 12 metros por animal y por día en los primeros 3 meses. Asigno un poco más, 15, 16 metros cuadrados por animal y por día en julio, agosto, porque ya le queda poca hoja, tampoco hay grano, y se están comiendo los tallos de la parte de abajo. Lo uso para vacas de cría en gestación, que paren agosto, septiembre, octubre, o septiembre, octubre, noviembre. Estos son 36 rodeos analizados en los partidos de Olavarría, la Pride y la Madrid. Cada punto es un rodeo y esta recta representa el estado con el que entraron y el estado con el que salieron. De los 36 rodeos, 36 o 32 eran estos, 32. De los 32 rodeos, 29 salieron con mejor condición corporal que las que entraron.
y solo 3 salieron en la misma condición corporal en la que entraron, 3,4 es la condición corporal del inicio, y 2 salieron por debajo, porque eran rodeos que venían de vacas que estaban muy gordas, que habían engordado mucho durante la primavera y el verano previo a entrar a los sorgos diferidos. Es decir, el sorgo diferido sirve para mantener un rodeo de cría y aumentar enormemente la carga. Yo uso en los primeros 3 meses, es decir, prácticamente en los primeros 100 días de pastoreo, 10 vacas por hectárea en estos ambientes. O sea, son 10 vacas por hectárea, 100 días. Bajo la carga en los últimos días de pastoreo porque ya se me empieza a deteriorar la condición corporal de las vacas. ¿Qué tipo de sorgo usar para silaje? Esta es clave. Hoy tenemos algunos asistentes novedosos. Uno de los asistentes novedosos, que esto está recién publicado, no sé si todavía no está en prensa, esto, el Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal, el 37, fue la semana pasada. El volumen, Revista de la Argentina de Producción Animal del 2014, el volumen XY, suplemento 1, para que lo quiera buscar. Y esto es una novedad que tenemos hoy los agrónomos, que es poder trabajar con fibra de detergente neutro indigestible. FDNI de fibra de detergente neutro indigestible. Es la fibra que queda sin digerir después de 238 horas dentro del rumen. Es un predictor excelente del consumo, es un predictor excelente de la digestibilidad. En todos estos grupos, graníferos, doble propósito, hileros y azucarados y forrajeros, son muchos híbridos los que están analizados, no es un solo híbrido. Se analizó el contenido de materia seca promedio 34,34 en el momento de picado, ¿no? Proteína bruta 6,77 promedio y el desvío estándar. Fibra detergente neutro 48,15, fibra detergente ácido 25, lignina de detergente ácido 4,94, fibra detergente neutro indigestible 12,4, fibra detergente neutro expresada como porcentaje, la fibra detergente neutro 25,5 y digestibilidad de la materia orgánica 7,11. En los sorgos doble propósito, la digestibilidad de la materia orgánica da 6,96, aumenta fibra detergente neutro indigestible, 28 contra 25, y la diferencia es significativa. Sileros y azucarados, acá entran los fotosensitivos y azucarados, 31 de fibra detergente neutro indigestible, la digestibilidad de la materia orgánica 6,68 contra 7,11 y contra 6,96, y forrajeros 6,38 contra 6,68 contra 6,96. Bueno, en esto estamos ahora. Si yo tengo que elegir para un rodeo de alta demanda de energía, yo tengo que elegir hacer un silo, elijo un silo de granífero. Si mis exigencias son un poco más de volumen, me puedo ir a un doble propósito, pero nunca haría silo con esto ni con esto. Bueno, otro de los temas son los taninos. Varios autores discutieron el tema, pero se ha avanzado mucho a partir del año 2000, con trabajos hechos en Inglaterra y trabajos hechos por la Universidad de Wisconsin y la Universidad de California en Estados Unidos. Y hoy lo que sabemos es que los taninos tienen la capacidad de astringir las proteínas. La primera que astringen es la proteína de la saliva, la prolina. Por eso para los pájaros es un sabor, no es solo un sabor, sino que es una reacción desagradable. Los taninos, nosotros los consumimos y nos divertimos bastante con los taninos, ¿no? Sobre todo con taninos maduros en el Malbec. Pero independientemente de eso, cuando comemos una fruta que todavía no está en su grado justo de madurez y notamos que nuestras encías parecen recogerse hacia arriba, ese es el efecto astringencia que producen los taninos. En las frutas que no están maduras hay taninos condensados, iguales a los del sorgo, que nos provocan ese efecto.
Bien, al vacuno le pasa lo mismo, se astringen las proteínas de la saliva en la boca y en el tracto digestivo hasta que llegan al rumen. En el rumen, el pH del rumen está en 3,5. Ahí los taninos tienen astringidas las proteínas, es decir, la tienen capturada y no la dejan exponerse a la digestión por parte de las bacterias del rumen. Pero llegan al abomaso y en el abomaso el pH está debajo de 3,5 y ahí los taninos sueltan a las proteínas y las proteínas comienzan a ser digeridas, sufren la primera digestión en el abomaso. Y hoy sabemos que en el intestino el pH está por arriba de 8 y por arriba de 8 los taninos no astringen a las proteínas. Y esta es la proteína bypass de mayor calidad que se puede absorber directamente en intestino delgado. Efecto negativo de los taninos. Tal vez no hemos identificado aún todos los factores. Hay una reducción del consumo voluntario y una disminución de la digestibilidad ruminal de la dieta. Esto lo sabemos. Pero hay efectos positivos. Hay protección de la proteína de la dieta a la degradación ruminal, es decir, hay proteína bypass. Hay incremento del nivel de proteína en leche. Hay un trabajo de la Universidad de California publicado recientemente con incremento de proteína en leche gracias al uso de taninos en forma sintética, no taninos del sorgo en particular. Hay una disminución de la contaminación. ¿Hola? ¿Se escucha? Puedo andar. Hay una disminución de la contaminación con amonio, hay reducción de la emisión de metano producido en el rumen, hay reducción de parásitos gastrointestinales, como complemento en las dietas mejora la ganancia de peso vivo y existen algunas evidencias positivas en la reducción de meteorismo espumoso en alfalfa. Bueno. Se ha quedado sin pila, se ve. ¿Cómo son los distintos granos de sorgo? Estos son los sorgos marrones. Los sorgos marrones tienen una capa que se llama testa, que es esta capa que va por aquí, y sobre la testa están ubicados los taninos condensados del sorgo. En el endosperma córneo hay taninos también, pero son taninos hidrolizables los que hay en el endosperma córneo. Los sorgos rojos no tienen testa, no tienen taninos condensados. Los taninos condensados son los astringentes. Los sorgos rojos no tienen testa, no tienen taninos condensados. Y los sorgos blancos tampoco tienen taninos condensados. Sí, los tres sorgos tienen taninos hidrolizables. Solo tienen condensado los taninos los sorgos de pericarpio marrón. Solo ellos tienen taninos condensados. Y ahora bien, se dice que los monogástricos no pueden consumir taninos. Sin embargo, los mejores cerdos del mundo, que producen los mejores jamones del mundo, llámese el jabugo español o el San Daniel italiano, terminan su proceso de engorde sobre bosques de roble o bosques de castaña. El roble tiene alto contenido de taninos condensados. No le tengan miedo a los taninos y menos en rumiantes. La composición química y la dureza de los granos de sorgo está influida por el germoplasma que determina el tipo de endosperma. Lo que ocurre con el sorgo, que necesita sí o sí el quebrado, porque el endosperma tiene una estructura proteica de un enrejado tan grande que ocluye a los granos de almidón. Si no está quebrado el grano de sorgo, las bacterias del rumen y las enzimas del rumen no pueden digerir al almidón que está ocluido por las proteínas. Entonces es fundamental el quebrado en ese estado, quebrado o molido. Si van a alimentar a un cerdo, muélanlo en harina. Si van a alimentar a un vacuno, basta con quebrarlo. Con quebrado no más de 5 partes es suficiente para que el animal lo pueda absorber. Vamos a ir a las conclusiones. Yo tomé de Eduardo Galeano
una reflexión. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo, escritor popular uruguayo, y como él, yo no comparto que haya una verdad única. Lo que buscamos es celebrar la diversidad, por eso buscamos hechos de la realidad, para que la realidad nos cuente de otras realidades que esconde, y que en cada circunstancia podamos hacer uso del recurso más adecuado al ambiente y al sistema de producción posible. De acuerdo a condiciones ambientales y económicas, el sorgo en todas sus variantes es un soporte altamente confiable, tanto para la producción de grano como pastoreo, heno, silo, suplemento para la nutrición animal, o para mercados externos como granos y subproductos. De mi parte, muchas gracias. Traté de ser respetuoso con el tiempo. Han quedado muchas cosas en el tintero que las he ido pasando de largo porque si no, no iba a alcanzar el tiempo. Pero, si hay alguna pregunta... Bueno, muchas gracias. Bueno, discúlpenme, me agarró desencillado, me peleó por 1 hora y al final habló menos de 1 hora. Así que, bueno, disponible para las preguntas. Él preguntó, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta y trató algunos temas opinables. ¿Puedes prender las luces? Así que, Alberto, me parece que vas a tener que subir. Estamos bien, estamos con buen tiempo. Sí, ¿dónde Sí, está? Ahí, acá, adelante, acá. adelante. Acá. No, la pregunta era la siguiente, cuando al final habló del grado de procesamiento para cerdo, para vacuno, cuando se refiere a vacuno, ¿se refiere a todo tipo de vacuno o cuando hablamos de vacas lecheras, el procesado es mayor o más parecido al cerdo? No, no es necesario mayor procesado. Suficiente con quebrarlo en 4 o 5... Yo no quise agregar mucha información. Tengo fotos que puedo mostrar el tipo de quebrado. En realidad, lo que intento decir es no tiene que haber harina volando. Harina volando significa para el rumiante problema de ojos y problemas respiratorios. Si usted llena la batea o agrega en la batea un sorgo muy molido y le toca un día de viento, le pinta el campo de blanco. La harina se vuela y es almidón que usted está perdiendo. El grano para el rumiante tiene que estar quebrado, si no entra por los hollares y empieza con problemas respiratorios y problemas de visión. Así que es suficiente con que esté quebrado. ¿Estás satisfecho? Bueno, acá, Y adelante. el vuelco en los sorgos de nervadura marrón, ¿es porque se caen, porque se debilitan o por la cantidad de planta? No, este es el mismo híbrido. O sea, la gran ventaja de ese ensayo es que se hizo con el mismo germoplasma, solo que un híbrido tenía el gen de nervadura marrón y el otro no lo tiene. El gen de nervadura marrón hace de que haya menos lignina, es decir, hay menos componentes estructurales en la planta. Esa es la función que tiene el gen BMR. Todo indicaría de que el aumento de la lignina en el sorgo convencional bajaría la digestibilidad, ¿no? Eso es lo que sabemos como convención ya. El hecho concreto es que cuando se pueden comparar 2 híbridos iguales, uno con el BMR y otro sin el BMR, a la misma carga animal, la ganancia de peso son distintas. Y son a favor del sorgo convencional. ¿Y qué midieron los autores? Los autores lo que midieron fue contenido de materia seca. El contenido de materia seca que tenía el sorgo convencional era mayor que el sorgo BMR. Esto está indicando que lo que había era más agua en el sorgo BMR.
Es decir, que el llenado del rumen se producía por materia seca más agua metabólica, mientras que en el convencional había más materia seca y menos agua metabólica. Consecuencia de ello, hay más consumo de energía en el sorgo convencional que en el sorgo veneno. Y fue repetido durante 2 años porque el primer año dijeron nos equivocamos, vamos a volver a hacerlo. Está publicado el trabajo, se hizo durante 2 años, 2010, 2011, 2011, 2012. Muy bien. Gracias. ¿Otra pregunta? Ah, ya. Adelante. Adelante. Si mal no entendí, por allí usted presentó algo de que el sorgo tratado con nitrógeno, con urea, mostraba algún beneficio frente a otro tipo de chura. Si es así, ¿por qué no se ha impuesto la cultura de sorgo más urea? Bueno, mire, sorgo con urea es una tecnología que se comenzó a desarrollar a fines de los años 80. Se empezó en el norte de Santa Fe con el patrocinio de Sancor y colaboraba conmigo en aquel entonces José Luis Baudino, que es un técnico de San Guillermo en el norte de Santa Fe. Hicimos muchos ensayos y realmente tuvimos resultados muy positivos. El sorgo tratado con urea con 2,5% sobre base seca de grano, cosechado con 28 de humedad promedio, es decir, se entraba a cosechar con 35 de humedad y se establecía en 28 la humedad promedio aproximadamente. Y con el chimango, en el momento de bajarlo del carro de la cosechadora, se le agregaba en la boquilla del chimango 2,5% de urea sobre peso seco. Y eso se almacenaba bajo techo, porque si le llueve, la urea se diluye, la urea se hidroliza rápidamente a amonio con el sorgo húmedo y lleva el pH de la masa de grano de sorgo a 9, con lo cual desaparecen las bacterias y los hongos. Y el grano se puede conservar no 1 año, 2, 3, se conserva sin ningún problema. Debajo de un tinglado, haciendo solo paredes con fardo, se vuelca todo el grano ahí y se puede sacar después con un chimango y cargar los carros y darlo de comer de esa manera. ¿Por qué no prosperó la técnica? Porque apareció la bolsa. Cuando apareció la bolsa, se terminó el problema de almacenar grano húmedo. La bolsa fue la solución para almacenar grano húmedo y se evitó el problema de tratar el sorgo con urea. Pero algunos productores llegaron a implementarlo, incluso esos ensayos que yo mostré son ensayos de La Pampa y nosotros empezamos trabajando en la zona del norte de Santa Fe con esa tecnología. Así que se había divulgado, pero la bolsa solucionó el problema para el grano húmedo. ¿Está? Sí, gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, así que si alguien quiere hacerla. Allá hay una, bueno, ahí saltaron 2. Siempre pasa eso. Así que vamos a dar una ya y traerle acá otra más, 3. Bueno, sean breves, por favor, en la pregunta y Alberto, lo mismo te pido a vos. Adelante. Sí, yo le quería consultar si el sorgo húmedo, ¿usted lo recomienda dar entero o prefiere aplastarlo? No, aplastado es mucho mejor. La velocidad de digestión que tiene aplastado, usted piense de balísticamente es una munición que usted tira dentro del rumen. Y el rumen es una pileta de natación para el grano de sorgo. Si cae al piso del rumen y no fue atacado, es muy probable que escurra y termine saliendo del rumen y perdiéndose incluso afuera. Si va aplastado, primero cambia la balística totalmente, ya no es un grano redondo, sino que es una hojuela media aplastada. Y las posibilidades de que sea atacado rápidamente por bacterias y enzimas es inmediata, porque ya está rajada el pericarpio, con lo cual yo diría aplastado sin ninguna duda, húmedo aplastado sin ninguna duda. O sea que aplástelo con la embolsadora antes de meterlo dentro de la bolsa. Ok, gracias. Más los sorgos de grano grande que hay hoy que no escapan a la rotura en la embolsadora. Hay sorgos de grano muy chicos que pueden pasar de largo en el quebrado de la embolsadora.
Bueno, vamos a la pregunta aquí y trae por favor el micrófono acá adelante para la última. Adelante ahí. Sí, cuando presentó las calidades de sorgo granífero, doble propósito y silero, Lo hice en base a FDNI. sí, en base a las calidades, usted dijo que no elegiría nunca para silo los sileros azucarados. Si bien es cierto, por el tema de calidades, pero no obtendríamos mayor cantidad de nutrientes por hectáreas por el mayor volumen de producción. Sí, seguro. O sea, si usted me plantea cosechar mayor cantidad de energía por hectárea con un silero doble propósito o con un silero azucarado, usted va a andar más o menos en los mismos niveles de materia seca total por hectárea. ¿Sí? Va a tener más energía por kilo de materia seca en el doble propósito. O sea, la cantidad de materia seca total cosechada va a ser similar, pero más energía la va a tener en el silero doble propósito que en el silero azucarado. ¿Está satisfecho? Y otra cosa, el silero doble propósito tiene un componente grano que es más o menos el 35-40% de la planta, dependiendo del tamaño de la planta, ¿no? O sea, el componente grano está entre el 35 y el 40% en un silero doble propósito. A mayor cantidad de grano, mayor dilución de la fibra de detergente neutro y de la fibra de detergente ácido porque hay más almidón. En el silero azucarado usted no tiene almidón. Tiene muy poco almidón porque los sileros azucarados no tienen un compartimento grano importante frente al compartimento planta total. La energía es el azúcar, que llegan a 18 Brix, ¿no? Piensa que una caña de azúcar tiene 22, un silero azucarado llega a 18 Brix. Pero la digestibilidad de esa fibra de detergente neutro y fibra de detergente ácido no va a ser la misma que la digestibilidad que tiene usted en un doble propósito donde hay almidón. Está. Vamos, José Loca. Sí, muy buena, Alberto. Una pregunta, por ejemplo, si la idea es hacer un grano húmedo de sorgo, pero en vez de tener los 28, 30 que recomendase atrás al contratista, y estamos con un 20 de humedad. ¿Cuál es tu recomendación? Hidratarlo. Perfecto. Aplastarlo y hidratarlo. Muchas gracias. Llevarlo a 28% de humedad. Un poco lo que mostraba nuestro amigo de Brasil hoy, que ellos hidrataban los granos cuando estaban demasiado secos. Lo que ocurre es que el grano, si entra hidratado adentro del rumen, ya directamente, ni bien entra, ya lo atacan las bacterias. En cambio, si el grano entra seco adentro del rumen, tiene que perder tiempo para hidratarse para que la bacteria lo ataque. Entonces, si yo lo entro hidratado, estoy acelerando el proceso de consumo. Y a mayor consumo, mayor producción. ¿Estaría? Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes.